Hola, ¿qué tal? Amigos de las redes sociales, mi nombre es Eduardo Lara. Para mí es un gusto acompañarnos en una edición más de Hashtag Político. Ahora que ya empezaron las campañas, siguen los recorridos de los candidatos a diputados federales, a senadores, también de los candidatos a la presidencia de la República. Y hoy, en el estudio del Hashtag Político de netnoticias.mx, se encuentra Juan Carlos Loera de la Rosa. Él es candidato al Senado de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Un saludo a todo el auditorio. Muy agradecido con Radionet, siempre lo he dicho. Es un medio de comunicación de lo más democrático que hay en todo el estado. Muchas gracias. Tratamos de darle apertura a todos, sin importar las siglas, sin importar el perfil, sin importar el partido, obviamente para que transmitan el mensaje que tienen, que transmitan las propuestas que tienen. Y bueno, pues precisamente, Juan Siempre Carlos... lo han hecho, me consta. Siempre lo hemos hecho Soy así. testigo de eso. Y bueno, pues ya han pasado estas primeras semanas ya de campañas del pasado 1 de marzo. ¿Cómo has visto los recorridos? En tu caso es un recorrido bastante amplio porque no se centra nada más aquí en Ciudad Juárez, es recorrer gran parte del estado, los 67 municipios de todo el estado. Del estado. ¿Cómo has visto las campañas? Bueno, mira, lo que a mí respecta, con mucho ánimo, mucha energía que traemos todo el equipo de campaña junto a mi compañera Andrea Chávez, ¿no? Una joven muy talentosa, muy preparada, muy valiente, que tiene pues muchísimos dones. Andrea, me siento muy orgulloso de estar de compañero de ella en esta fórmula. Y bueno, todo esto se ha venido contagiando de una manera exponencial, el gran ánimo que nos inyecta en primer lugar la gente, ¿no? Cuando vamos a tocar las puertas. Mi campaña, como ya lo sabes, Eduardo, igual que otras ocasiones, pues está basada en un recorrido territorial, un peinado de todo el estado. Estoy concentrado, en estas 2 semanas he estado más concentrado aquí en Juárez. Ya hicimos un viaje a la ciudad de Chihuahua. Ahora mismo, por la noche salimos a Chihuahua para mañana estar allá mismo y estar también en Aldama, en recorridos por las colonias. Yo creo, estoy convencido que la mejor manera de dar un mensaje político es dárselo directamente a la gente de frente mirándola a los ojos en su casa, de preferencia, ¿verdad? Claro, hay lugares de reunión, los mercados, los tianguis, y lugares de concentración donde uno puede ver a mucha gente también y darle un mensaje, pero es ahí más breve, la gente está ocupada, lo mejor, donde las personas se abren más, donde son más receptivas y nosotros también podemos tener mucho más atención a lo que nos dicen, claro. Es estar en las casas de las personas, y eso pues lo hemos encontrado con mucho ánimo y nos han dado mucho apoyo, pero muchísimo el apoyo que hemos recibido. Ahora, ahorita comentabas el tema o la importancia de concentrar la campaña en lo territorio, ¿no? En el aspecto territorial, acudir casa por casa, saludar a la gente. ¿Cómo has visto también el ánimo de las personas cada vez que visitas estas casas? Ahorita, previo a la entrevista, comentábamos, diariamente visitas alrededor de 200 casas al día. 200 casas donde platico, Sí. Pero vamos al recorrido por muchísimas más. En algunos lugares, pues la gente no está en su casa, está trabajando, andan en la escuela, andan en sus ocupaciones, pero así entrevistas concretas son alrededor de 200. El 80% o casi el 90% de las personas con las que platicamos están con el movimiento, están con la transformación. ¿Qué hemos visto? Bueno, pues en primer lugar, mucho reconocimiento, un gran agradecimiento a la gestión del presidente de México, del gobierno de la Cuarta Transformación. También hay un reconocimiento, no lo digo de la manera más humilde posible, pero pues hay un reconocimiento también a lo que yo he hecho como político, como juarense, como funcionario. Y bueno, pues también, digamos, 3 de cada 4 lugares donde llego, las personas ya me conocen. Entonces, la interacción es muy afable, muy amable, y podemos nosotros, pues, expresarnos muy libremente. Sin embargo, para que conozca un poco más también de tu trayectoria, ya has sido candidato a alcalde de Juárez, sí. Has sido candidato a gobernador de Chihuahua, has sido diputado federal, sí. Y has sido delegado de bienestar aquí en el estado de Chihuahua. Bueno, y antes de eso fui secretario del primer Comité Nacional de Morena, de la primera dirigencia nacional. Eres fundador, precisamente eres fundador del movimiento aquí en Juárez. Y en México. ¿Qué te mueve? Fui del primer Comité Nacional,
y también fui, me parece que de todas las responsabilidades, de la más importante y la que me ha dado más satisfacciones después de haber sido delegado de bienestar, fue haber sido el responsable de la campaña de López Obrador en el 2018 en todo Chihuahua. A mí me tocó ser el delegado, sí, el enlace de López Obrador directamente para la organización de la campaña. Y bueno, pues ¿qué me nace? Pues la lucha por la justicia, la lucha por la igualdad, porque se acaben las discriminaciones, para que haya libertades. O sea, me parece que aquí Juárez es libertaria. Yo me considero un juarense neto, 100% libertario también, y en la lucha por los derechos de todas las personas, sobre todo de la igualdad y la justicia para los trabajadores y las trabajadoras. Por muchos años, aquí Juárez, desde los 70s, en las primeras movilizaciones urbanas y de trabajadores que hubo, siempre hubo un gran clamor para que se le diera un trato digno a los trabajadores y a las trabajadoras, principalmente a las obreras de la maquiladora de aquel tiempo. Pasaron casi 50 años, Lalo. Casi 50 años para que llegara un gobierno que por primera vez aumentara los salarios de los trabajadores. Si tú te fijas en la campaña del 2016, aunque no le correspondía al presidente municipal o al candidato a presidente municipal, yo levanté la bandera de un salario justo para los trabajadores, y en aquel tiempo el principal punto de mi propuesta era que haya un salario para los trabajadores de al menos 200 pesos diarios, porque se pagaban 50, o 40, o 60, no me acuerdo cuánto era el salario mínimo en aquel tiempo. En el 2018 era de 87 pesos, yo pienso que en el 16 habría sido de 67 o 70 pesos. Y nosotros decíamos, mínimamente tienen que ganar 200 pesos los trabajadores. Y eso fue lo que ocurrió, pero hasta 2018, cuando llegó López Obrador. Ahora aquí en Juárez el salario mínimo casi son de 400 pesos. Es decir, eso es lo que me ha movido. Principalmente lo que me ha movido es la lucha por reivindicar los derechos y el papel tan importante, el principal, que tienen los trabajadores y las trabajadoras en nuestra frontera. En ese mismo sentido, Juan Carlos, de llegar a ser senador de la República, llegar a la Cámara Alta, ¿cuáles son las reformas que consideras que deben ser prioritarias para el Senado para garantizarle, a final de cuentas, a la clase trabajadora, a la ciudadanía en general, un mejor desarrollo y sobre todo que ese beneficio también impacte de manera directa aquí a los chihuahuenses? Sí, mira, eso, lo que acabo de mencionar, traemos nosotros 20 puntos de propuesta para el Senado, para poner en marcha cuando seamos senadores. Tanto Andrea como yo se dividen, digamos, en 3 partes, ¿no? Uno, consolidar los avances de este gobierno. El otro, a través de reformas constitucionales, es decir, que quede muy claro en la ley que no podemos ir hacia el pasado, no se pueden revertir los avances en materia social, laboral y salarial. Y el otro, pues bueno, poder completar o complementar lo que no se pudo hacer en materia legislativa, especialmente la reforma electoral. Esa a mí me parece muy importantísima, porque, pues sinceramente, hay mucho gasto. Son muchísimos los diputados, 500 diputados a nivel federal, es un exceso. Hay estados, me parece que aquí en Chihuahua, 33 diputados, bueno, pues es un número, digamos, decente, pero hay estados donde hay 50, 60 diputados locales. Me parece que es un número exagerado el de regidores, que haya 20 y tantos regidores en una ciudad como Juárez, para que todos voten en el mismo sentido. La reforma electoral, la reforma al Poder Judicial, me parece que también es muy, muy importante. Y la otra parte en la que vimos las propuestas, bueno, pues es apoyar y respaldar, secundar las propuestas que está haciendo la doctora Claudia Sheinbaum, particularmente lo que dijo aquí en Ciudad Juárez en materia de transporte público, sumamente necesario. O sea, es una de las injusticias que hay en Juárez para la clase trabajadora, el tema del transporte público. ¿Cómo se puede creer que una ciudad de 1.600.000 habitantes, con el gran dinamismo económico que tiene, con la gran cantidad de empleos que se generan, de impuestos también, no tenga un sistema de transporte público? O sea, ya no digamos un mal sistema de transporte público, no hay un sistema de transporte público. Y bueno, ya puso el dedo en el renglón la doctora Claudia Sheinbaum, y bueno, vamos a estar apoyando este tema del transporte público, y también lo que menciona acerca de los centros de educación inicial para los hijos e hijas de las y los trabajadores. Por último, también, Juan Carlos, el tema del abstencionismo. La elección pasada, es decir, el 2018, sí, hablando directamente del cargo a senador,
estamos hablando que hubo una participación apenas por encima del 54%. Se me hace mucho, Se me hace mucho, pero al menos en el cargo a senador. Bueno, en el 2018 sí. En el cargo a senador nada más. Sí, en el 2018 sí, en el 2000, y eso fue alta. Y eso fue alta porque en el 2021, aquí en Juárez, tuvimos una participación más o menos como el 37%, sí. No llegó al 40%. Sí, o 43%. Y son porcentajes que se han venido registrando de las elecciones que te gusta, de las 5 elecciones atrás para acá. Es un nivel bastante alto. En el 2018 y en el 2012 hubo amplia participación en relación a las demás elecciones. Nosotros esperamos que por tratarse de una elección presidencial suba la participación ahora en el 2024, en este año, en relación al 2021. En 2021 nos enfrentamos pues a una serie de adversidades, principalmente la pandemia para la participación ciudadana. Mucha gente no quiso salir, hubo trabas por parte de la autoridad electoral con el pretexto de la pandemia y también hubo trampas. O sea, la principal trampa que el PRIAN, coludido con la autoridad electoral, cometió es precisamente la reubicación de las casillas. O sea, con el pretexto de la pandemia, las casillas donde las personas tienen años votando, es decir, no sé, en la escuela Bucareli, aquí cerca, se instalaba la casilla, por poner un ejemplo, por muchos años, y con el pretexto de la pandemia en el 2021 movieron la casilla, no avisaron, no se imprimieron como tradicionalmente se hace en los medios de comunicación, el directorio de las casillas no lo hicieron, entonces la gente salió a votar pues a la escuela Bucareli, ¿ya? Y se enfrentaron con que estaba cerrada, y enfrente estaba una casilla, y con ahí está la casilla. Fue la gente a votar, hizo fila de 2 o 3 o hasta 4 horas, y cuando llegaron a votar, dijo, sé que aquí no le toca votar. Aquí esta casilla, pues era la básica de la Bucareli, pero como había 5 casillas básicas, las demás no sabemos dónde quedó. Entonces se tiene el registro de que al menos 60,000 juarenses, varios puntos porcentuales, no pudieron votar. Fue la gran trampa que cometió el PRIAN junto con el Instituto Electoral aquí en Juárez. Por eso mira, en el Distrito 10, en el sureste de la ciudad, ganamos con casi el 80% de la votación, pero nada más participó el 27% de la gente. O sea, y sin embargo, en los lugares donde hay un voto preferencial por la derecha, como las colonias más pudientes de aquí en la ciudad, ahí hubo todas las cortesías. Ahí no se movieron las casillas, se instalaron en el mismo lugar, tenían agua, refrescos, sombrilla, de todo, con todas las cortesías para que la gente votara. Y ahí sí hubo una buena participación. Por ejemplo, en la ciudad de Chihuahua, comparas la participación, pues hubo más votos constantes y sonantes en Chihuahua que en Juárez. O sea, ¿cómo te lo puedes explicar eso? Porque eso fue premeditado. De por sí hay baja participación en Juárez, porque hay un padrón, me parece, que está inflado en base a la realidad. No inflado de manera corrupta, sino realmente porque pues, aquí hay mucha movilidad, mucha gente vive en El Paso, se vive en Estados Unidos, no da de baja su credencial de elector, muchas otras personas llegan a trabajar de manera temporal a Ciudad Juárez, se regresan a sus lugares de origen. Entonces sí, por la condición de frontera hay un padrón, una parte del padrón nunca va a participar, porque ya no está aquí en Ciudad Juárez. Entonces es más difícil para nuestra ciudad que haya una participación arriba del 60%. Si nosotros llegamos a tener una participación del 60% en Juárez, vamos a ganar en todo el estado de Chihuahua. A mí me parece, por eso estamos también muy concentrados en Juárez, pidiéndole a la gente que haga valer su derecho, que haga valer su voluntad también, que salgan a votar el próximo 2 de junio, que no se queden en casa, y nosotros podamos hacer todo lo posible, porque advertimos que la autoridad electoral no lo va a hacer, ni los demás partidos, de anunciar, de informar dónde van a estar localizadas las casillas. Es clave. En la dirección de la casilla donde le toca votar, tenemos que conocerla con semanas de anterioridad. Juan Carlos, pues te agradecemos mucho tu tiempo, tu participación en esta nueva edición de Hashtag Político. Obviamente vamos a seguir muy al pendiente de los recorridos que estás realizando en el estado, igual que los recorridos que realizan el resto de los candidatos que están en esta contienda electoral. Juan Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias al equipo de producción, a Radionet y a todo el auditorio. Muchas gracias, muy agradecido. Pues lo tiene, fue Juan Carlos Loera La Rosa, candidato al Senado de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Mi nombre es Eduardo Lara y nos vemos en la próxima edición de Hashtag Político.